Buenas tardes. En este capítulo 5 vamos a ver el encontrar ayuda. El capítulo en sí se trata más sobre los comandos man, info, locate, que son comandos que se usan en algún momento para situaciones distintas. El comando man, que es el que vamos a ver ahora mismo, nos ayuda para ver la lista de manual o manual del programa o del archivo. El comando info es como un comando más resumido que solamente te da la síntesis del comando y los usos más típicos. También está el menos help, que es una opción que traen los comandos para darte ayuda. Y por último está el comando locate, que es lo que te ayuda a localizar archivos. Vos necesitas buscar un archivo y si ya sabes el nombre cómo puede estar ubicado, le das OK y el nombre del archivo que estás buscando. Y ese te va a decir en todas las posibles ubicaciones que está en tu archivo. Siempre y cuando ese archivo no se haya creado, por ejemplo, creaste el archivo, saliste de tu directorio actual y no sabes dónde está. Bueno, ese momento, ese comando no te sirve porque tiene una base de datos que se actualiza cada cierto tiempo. Y si quieres usar, deberías de hacer una actualización de esa base de datos. Entonces ahí sí va a encontrar el comando. En este caso, empecemos. Si nos preguntamos cuál es la característica mejor de Linux, es la que nos proporciona la capacidad del comando, el CLI, y de las opciones y argumentos que nos permitan modificar el comando. Sin embargo, eso también tiene una gran complejidad y a su vez puede crear confusiones. Como resultado, encontrar ayuda a través de Linux es una habilidad esencial para cualquier usuario. El comando man es una herramienta fundamental. Perdón, estoy con la garganta. Comando man es una herramienta fundamental en los sistemas operativos basados en Unix y Linux. Su nombre proviene del manual y es precisamente lo que proporciona un acceso a la documentación de los comandos, programas y archivos, porque sí, algunos archivos de configuración también tienen su archivo de su librería de ayuda. Entonces, para saber cómo configurar un archivo, si el archivo soporta y tiene eso, le haces un man al archivo y te despliega las opciones, lo que vos podés hacer, lo que no puedes hacer y los parámetros que le puedes pasar al archivo. También proporciona unas referencias rápidas, ejemplos y detalladas a los usuarios para que puedan aprovechar al máximo las capacidades del sistema operativo. Para usar el MAN es fácilmente, se abre una línea, una terminal, una CLI y se escribe el comando man seguido del comando del cual querés ver o quieran ver su manual. Y es así de simple como funciona. Como se mencionó anteriormente, era un sistema operativo del cual se construyó la base de Linux. Los desarrolladores de Unix crearon la documentación de ayuda llamada páginas MAN, que viene del manual, como ya vimos. Las páginas MAN se utilizan para describir las características de los comandos, te proporcionan descripciones básicas y te permite también ver las opciones del comando. En algunos casos los manuales ya vienen en español, si tu sistema operativo está en español. Es todavía raro, pero se encuentra todavía algunos manuales que estén en inglés, en realidad en español. La mayoría están en inglés, así es que con un poco de inglés técnico ya vas sacando el comando. Pero sí, algunos ya hacen la traducción al español si tu sistema operativo está en español. Y también te proporciona unos ejemplos de cómo usar el comando.
Estas páginas de man están diseñadas para ser consultadas desde la línea de comando, utilizando el comando man. Las páginas man se organizan en secciones. En secciones, y cada sección está destinada a un tipo específico de información. Para acceder a una página de man simplemente se escribe en la terminal, como le dijimos, man, seguido del nombre del comando que deseas consultar. O, por ejemplo, si querés ver un man de un archivo o un man de un comando, tenés que saber primero a cuál estás apuntando. Con eso se hace un comando que es man-k el archivo, y te trae, si hay un archivo de configuración, tenés que irte a la sección tanto. Si es un archivo, si es un comando, tenés que hacer man el comando nomás. Si es un dispositivo o cae en una categoría especial, en esa categoría tenés que hacer para poder saber, para que el manual te despliegue, para que el manual sepa lo que estás buscando. Porque también si vos le das man passwd, que va a ser el comando passwd. Pero si ustedes quieren el man, pero del archivo que está en el etc barra passwd, entonces le tienen que decir que tiene que ir a la categoría de configuración de archivo. Y ahí le va a proporcionar la información de la página etc, del manual. Ahí está. Perdón. Me emocioné ya otra vez. Visualizando los comandos man. Este es, por ejemplo, el formato que viene del man. En este caso, como ven acá, dice que es el del comando cal. Y al verificar pueden ver que dice en la parte superior cal entre paréntesis 1. Esa es en la categoría que está cayendo el comando man ahora mismo. Man accedió directamente al ejecutable, vamos a decir, al user manual. Después ahí te da el nombre del comando o el nombre cal, display calendar, la sinopsis con las opciones y el formato que puede llevar. Y nuevamente dice otra vez abajo opciones, porque también te puede servir para dar una configuración al comando. Si alguien se conecta. Ahí también te da una descripción de lo que puede hacer el comando, cómo se puede usar, las opciones. Y así va diciendo, va desplegándote y te mueves. Con el comando man usa el formato del comando less. Entonces lo que vos puedes hacer es con la flecha abajo y arriba te vas moviendo. Si es que no tenés una terminal y una interfaz gráfica, vamos a decirle. Si no tenés una interfaz GUI, entonces tu línea es solamente línea de texto. Entonces solamente te puedes mover con las teclas de arriba, abajo, y con eso vas seleccionando el comando. Controlar la visualización de la página man. El comando man es un localizador para mostrar documentos. Este localizador es normalmente un comando less, como les comenté hace rato. Es un formato comando less. Ustedes pueden usar las teclas barra espaciadora, salta una línea, o sea, la pantalla, el- los indicadores del cursor, arriba, abajo, derecha, izquierda, van bajando línea por línea. O también puedes introducir la letra H y él lo que te va a mostrar es la ayuda al comando. En esa ayuda, vamos a ver la siguiente presentación. Sería así, el summary, ahí te va a dar toda la ayuda que el comando que tenga. En este caso, el comando return
baja una línea. El space te baja una página. Barra o término, lo que ustedes pueden poner, por ejemplo, si quieren buscar una palabra dentro del comando, vamos a decirle. O sea, ustedes escribieron mam, el comando ls, y dentro del comando ls ustedes necesitan buscar una sección del comando donde te muestre listar archivos en orden inverso. Entonces vos le pones orden inverso o barra, le pones barra invertida, orden inverso, y te busca ahí esa opción, o si más o menos te acordás el comando o la opción, con ese término vos vas buscando lo que estás necesitando en la configuración. Y con la letra N, ustedes se van moviendo, por ejemplo, de búsqueda en búsqueda. A todas las coincidencias de esa palabra va a ir resaltando y o le das N y va siguiendo hasta que encuentres la que estás buscando o lo que estén buscando. Y para salir de la página del manual, digamos, le das Q como salir, como en les. Tiene otras opciones que es la G mayúscula para ir al final, la G1 que es para ir al inicio de la página manual. Profe, ¿Sí? consulta relámpago. En Sí. este caso también hace diferencia así entre mayúsculas y minúsculas y tipo la N y eso. Cuando hace la búsqueda, o con la N o lo que está diciendo en la búsqueda. Sí, Bueno, si tu teclado está en mayúscula, la N no te va a reconocer como un next, porque eso es lo que hace. Él busca como si fuera la N minúscula, es next para él. Y si vos haces Shift N en algunos Linux ya más actualizados, la página más va al anterior que buscaste, no al posterior. O sea, vuelve atrás en algunas versiones de Linux, no en todas. Todavía está soportada esa función. Pero sí es case sensitive. Las mayúsculas, la mayoría es solamente la mayúscula es en la G. La G es mayúscula y la G mayúscula uno para ir al principio de la página y la G mayúscula para ir al final del... No sé si con eso te disipe la duda. sí, gracias, profe, gracias. Bueno, las secciones de las páginas MAN se dividen en secciones. Cada sección está diseñada para proporcionar información específica acerca de un comando. Si bien hay secciones comunes que se verá en la mayoría de las páginas MAN, algunos desarrolladores también crearon secciones que son solo y verá en una página de MAN específica. Las secciones del MAN son entre lo que él demostró recién hace un momento, la sinopsis, el nombre, la descripción, son lo que usualmente un comando se divide. Hay más opciones, acá por ejemplo le estoy mostrando más detalladamente. El name, que por lo general proporciona el nombre y una breve descripción del comando. La hipnosis proporciona ejemplos de cómo se ejecuta un comando y información detallada a continuación. Está una de las partes más importantes en la hipnosis porque ahí te dice LS, la opción y el archivo. O sea, acá no te dice, en opciones no te dice qué opciones usar. Hay una sección que se llama opciones y ahí en opciones te dice todas las opciones que se le puede poner al LS. En algunos casos sí ya te dice las opciones acá, o si no es mucho. Generalmente los comandos que tienen muchas opciones trae su propia sección. Y hay comandos por ejemplo, date, creo que es uno que trae, que son pocas las opciones que trae,
ya te muestra ahí lo que puedes hacer. La descripción proporciona una información más detallada del comando. También te ayuda a entender qué hace el comando. Alguna vez inclusive te ayuda a disipar alguna duda. Hay que tener en cuenta que las descripciones, en este caso, por ejemplo, está en inglés. En algunos casos, como le comenté hace rato, si tu sistema operativo está en español, se instaló con el lenguaje, en algunas ocasiones, si el archivo ya ha sido traducido, ya te trae todo esto en español y es mucho más fácil a veces de entender el comando. Acá, por ejemplo, muestra las opciones del comando, así como una descripción de qué hace, para qué se utiliza, como qué es lo que hace esa modificación. En este caso, menos A o ignore todas las entidades, A mayúscula, pero estas opciones no sé si es el LS, si es que B, son todas opciones que demuestran el comando. Ahora, las opciones también pueden tener otras modificaciones. Por ejemplo, hay veces que vos tenés la opción menos O, que en esa O otra vez te da otras opciones para usar como otros argumentos, vamos a decirle. En algunos casos, este por ejemplo, no es una sección es muy corta, porque en la mayoría de las páginas MAM actuales ya trae una, una sección de ejemplos donde uno puede ver algunos ejemplos, si es que hay. El autor, acá en este caso Richard Stallman, que es la página usa para la persona que creó File, si es que tiene algún archivo de configuración o cómo se modifica, o para modificar. Perdón, ahí le está una compañera esperando. Bueno, como iba diciendo, el archivo en files te puede dar un archivo de configuración, también puede ser los archivos relacionados donde puedes encontrar ayudas también, porque a veces no todas las opciones que están acá son las que estás buscando y necesitas más ayuda o más acceso a más información, entonces ahí te va a también dar alguna ayuda, alguna referencia. Y el reporting bug es una sección donde usualmente se usa para si hubo un bug o si hay un bug al comando, vos podés reportar y le decir, bueno, ejecuta este comando con estas opciones y este argumento y se colgó, generó un error, se cerró la terminal o el comando terminó incorrectamente y las veces que probé usar ese comando con esas opciones me generó este error. Usted se accede a esa página donde le dice ahí el reporting book y hacen el reporte si es que quieren. Si no, pueden dejar que siga así. Alguien va a reportar en algún momento y se va a corregir ese error en la siguiente actualización del comando. El copyright, derechos del autor, informa información básica de los derechos de autor, bajo qué licencia está y generalmente va a estar sobre la última del GPL versión 3. CASO, que proporciona una idea donde puede encontrar más información adicional. Como le dije, falta acá en bueno, los nuevos manuales de MAN por lo menos traen ya una sección de
example, donde te permite ver un ejemplo de cómo se ejecuta un comando. Para salir así de la duda, por ejemplo, necesita ejecutar un comando de crear una partición y en LVM, entonces, o en LVM te muestra así el comando así en particular cómo tenés que hacer para crear o para hacer una ayuda, una referencia por lo menos que te ayude a entender mejor el comando. En esta ocasión vamos a estar viendo la sección sinopsis y en la sección sinopsis él proporciona una descripción resumida de cómo se utiliza el comando o programa en cuestión, incluyendo una sintaxis básica y las opciones disponibles. En esta sección es extremadamente útil para obtener una referencia de cómo se usa el comando rápidamente sin tener que estar mirando todo el MAM. Porque a veces para encontrar y tratar de entender, sí, tenés que usar, leer o mirar todo el manual, pero alguna vez vos necesitas, tengo esto y necesito, ¿qué necesito? Necesito ver si soporta o no este comando y mira ahí si tiene. Con eso ya sabes o se sabe si va o no soportar. Acá, por ejemplo, en el ejemplo de la sinopsis, es cal, entre corchete el menos, o sea, el menos es indicar que puede ser -3, -h, -j, -i. -a, que sería el argumento, el número 1, el número 2, en el caso del B, y acá va a ser día, mes, año. La sintaxis de sinopsis generalmente sigue una convención específica que ayuda a comprender cómo invocar el comando correctamente. Ejemplo del MAMP, cal. Los corchetes se utilizan para indicar que esta característica no es necesaria para ejecutar el comando. Por ejemplo, el -3HJY significa que se pueden usar las opciones, como le dije recién, -H, -J, -I, y del 1 al 3, pero ninguna de estas opciones son necesarias para el correcto funcionamiento del cal. En el segundo corchete, la sinopsis del comando que está entre corchete, 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 die, corchete, mount, corchete, year, muestra otra característica. Esto significa que se puede especificar un año por sí mismo, pero si se especifica un mes, también se debe especificar un año. Además, si se especifica un día, se tiene que especificar día, mes y año. Un resumen así del comando, de la sinopsis del cal. Entonces, si nos vemos la necesidad y sabemos que en la sinopsis está, más lo que necesitamos es rápido, miramos. Siempre va a ser sinopsis, después va a estar debajo seguido la descripción y después la opción. Perdón. Otro componente de la sinopsis que puede causarnos cierta confusión al ver un comando como le comenté, el date. El date tiene opción más formato, después en la siguiente te dice que hay otra forma de hacer. El primero se utiliza para mostrar la fecha del sistema y el segundo es para fijar una fecha del sistema. En este caso, cuando uno quiere cambiar la fecha del sistema, porque si uno le da un date solo, te va a mostrar la fecha actual, la hora actual. Y si le da unas opciones, más formato para saber una fecha en particular, una fecha del pasado, no hay mucha ciencia en eso.
En este caso, sí, lo que puede complicar un poco más es cuando uno quiere setear la hora con el comando day, donde uno le debe pasar. Que por ejemplo, en este menos U, menos UTC y menos U universal, en este caso significan lo mismo. Es el tipo de, el uso horario que va a estar dando. En este caso, puede ponerle menos U, la mes, día, hora, minutos. Y ahí ya va a tomar el comando. En algunos casos, si va a usar otro tipo de formato, le tenés que especificar ahí qué uso horario, qué formato va a usar. Pero Linux usualmente usa la UTC, el universal, el horario universal, entonces generalmente siempre se pone el UTC, la hora que quiere usar. Buscando dentro de la página de MAM. Bueno, en algunas ocasiones necesita buscar, como le dije hace rato, por una palabra, por unos patrones o por algo, necesitas buscar algo dentro del MAM. Entonces simplemente se teclea la barra y se enter, y desde ahí la ubicación donde está hacia el final de la página tratando de localizar, y te va a resaltar el tema. Si el término no se encuentra o has llegado al final de la coincidencia, el programa te va a reportar que no se encontró nada. Presione Enter para continuar. Si encuentras la coincidencia y quieres pasar al siguiente término, pulsar la N, y para volver al término anterior, N mayúscula. Básicamente hay que tener siempre en cuenta que es la barra y se escribe lo que uno quiere buscar, Enter, y va a buscar la primera. Y con N va buscando lo siguiente. Ese es un video así más o menos donde está buscando la palabra fo, y ahí está mam, y ahí escribe la barra fo, y ahí busca todo lo que coincida, va a estar mostrándole ahí, y con N o con N mayúscula, Shift N, digamos, va a ir a la siguiente o a la anterior, y con Q para salir. Las páginas de man categorizadas por secciones. Hasta ahora lo que vimos, páginas de man de comando. Sin embargo, a veces vamos a necesitar páginas de man de archivos de configuración que también tienen sus páginas de man, como le comenté. Los archivos de configuración contienen datos que se utilizan para almacenar informaciones sobre el sistema operativo o servicio. Como resultado, hay miles de páginas de man en una distribución típica Linux. Para organizar todas estas páginas se clasifican por secciones, al igual que cada página de man se divide en secciones otra vez. Dicho esto, puede haber tener un comando que tiene, por ejemplo, el passwd, que es para cambiar contraseña. Si le damos man a ese comando, a ese NAR comando, él va a tomar que nosotros queremos del comando, del user, la sección user, vamos a decirle. Entonces es donde ahí va a agarrar y va a mirar el comando y te va a decir, bueno, ustedes pueden usar el comando man haciéndole -d para expirar la contraseña, o menos, o las opciones que tengan, o si quieres cambiar de varios usuarios, cómo puedes hacer.
Por defecto hay 9 secciones de páginas MAM, la que son las categorías que están. Tenemos tenemos las que son programadas, ejecutables o comando del shell. Contiene información sobre los comandos. Perdón. Contiene información sobre los comandos ejecutables disponibles para el usuario del sistema. Aquí se encuentran los comandos que el usuario puede ejecutar y así también los manuales que el usuario puede mirar. Después tenemos las llamadas sistema, que son los system call, documentos que se documentan las llamadas sistema, que son las interfaces que permiten a los programadores interactuar con el núcleo del sistema operativo. Las librerías, tenemos la llamada las librerías, que serían todas las funciones, las bibliotecas, las C-Library y funciones. Contiene documentación sobre funciones de biblioteca estándar de C y otras bibliotecas utilizadas en el desarrollo de programas. Archivos especiales esta sección sería donde están proporciona información sobre los archivos esenciales del sistema, como dispositivos de caracteres y dispositivos de bloques, así como formatos de archivos específicos. Al referirse a estos archivos especiales, por ejemplo, son el disco duro, por ejemplo, en Linux, no se ve así como una unidad C o una unidad D en Linux, sino en Windows, digamos, sino que se ve como un barra D, barra SD algo, SDA, si es caso que es un disco ID, SD es SATA, HDA es IDE, entonces esos son archivos también para Linux. Y en esos archivos se consideran archivos especiales, entonces en esos son donde se guardan su manual. La sección de la categoría de formatos de archivos y convención contiene información sobre los formatos de archivos utilizados por el sistema operativo o aplicaciones específicas. Debe tener la sección juegos, que es para el juego del sistema o algún juego que esté disponible, que tenga una documentación en la sección del comando para el MAM. Después tenemos otros, o en algunos casos le dicen misceláneos, contiene las páginas de comando que no encajan en otras secciones. O sea, si el comando no encajó en ninguna de las 9, o sea, en ninguna de las 8, se le pone ahí usualmente cuando el comando no encaja en algo. Pues tenemos la sección de comando de administración del sistema o System Administration. Proporciona información relevante para la administración del sistema y configuración de recursos. Usualmente está disponible solamente para el root y rutinas del kernel, que no es estándar. En algunos casos puede que esté, en algunos Linux no. Depende ya de la versión del Linux. Puede que esté ya estandarizado, pero usualmente las nuevas versiones de Linux ya te trae las rutinas del kernel. Una página que documenta los llamados internos al shell, es decir, los comandos que están integrados en la propia shell y no son programas externos. Acá, como lo indica hace rato, para saber en qué sección está, hay que ver solamente al ejecutar el comando en la primera línea, en la parte superior.
dice cal y el número. Y este número indica el número de en qué sección cayó. En algunos casos se necesita especificar la sección para visualizar la página correcta del MAM. Como le comenté hace rato, el comando MAM, el comando passwd, cae en dos secciones, como ven aquí. Uno es el user command y el otro es file format and conversion. Entonces, entonces cuando vos le decís MAM 5 passwd, se va a ir a lo que es los formatos de archivos y convenciones. Si no se le pone ninguna opción al MAM, directamente va a ir al user command porque esa es lo que está por default para él. Buscar las secciones. El comando, la opción "-f", password, les ayuda a encontrar las secciones o para saber si el comando tiene más de una página de MAM. Porque a veces resulta muy engorroso y difícil saber si es que el MAM que se está ejecutando es o no el que necesita. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, bueno, yo necesito configurar el archivo de configuración passwd, entonces no necesito que me traiga el MAM del comando, cómo se usa el comando, sino que lo que se necesita es la información de cómo modificar y editar el archivo passwd. En ese caso, se necesita acceder a la sección 5. Y para saber cuántas secciones tienen, se pone "-f", y ahí le va a listar las secciones que tienen el comando. Buscar por una palabra clave. Bueno, a veces no nos acordamos, y pasa más de una vez, que cómo está construido el comando o cuál es el comando que queremos utilizar, o tenemos una idea porque usamos una vez y no nos recordamos de cuál era o cómo era, pero tenemos más o menos la lista de las palabras o cómo se estructura el comando. Entonces usamos la opción "-k" al comando MAM, y eso nos va a traer todas las coincidencias que pueda encontrar con la palabra. Por ejemplo, en este caso, passwd. Trabajo el de cambiar password del grupo, cambiar el password del batch, en formato batch mode, FTP, PW, todo lo que tenga archivo o una palabra como en las bibliotecas en las bibliotecas de MAM, va a buscar en todas esas y todo lo que encuentre en MAM o passwd va a traer. En algunos casos va a ser una lista larga, en otros va a ser una lista corta. Depende ya del comando y el uso que se da. Otra opción es usar el comando apropos, que es lo mismo que usar el comando "-k". Exactamente la misma función tiene. Se escribe el comando apropos y el comando te va a traer a buscar todo lo que encuentre ahí. Y siempre tener en cuenta de que hay miles de páginas de MAM, y cuando vamos a buscar algo tenemos que tratar de ser lo más específico posible. Tratar de obviar palabras de él, la,
o si está en inglés, ten, las palabras así que puedan hacer que tu comando te traiga todas las coincidencias que empiezan con ten o las. Entonces, en este caso se usó PageWD y trajo esta cantidad, son creo que 10 comandos, pero hay en algunos lugares donde puede traer hasta 200 coincidencias fácilmente, porque también va a entrar a buscar en las bibliotecas de user, las bibliotecas del sistema. Entonces, cuanto más específico sea el comando que vas a buscar o de la palabra que vas a poner, más filtrado va a estar el resultado. Así como le comenté que tenemos el comando man, también tenemos el comando info. El comando info es una herramienta de documentación utilizada en los sistemas operativos basados en Unix y Linux. Al igual que el comando man, info proporciona una información detallada sobre los comandos, programas y temas relacionados con el sistema operativo. La diferencia principal entre el info y el man radica en el formato en que presenta y la estructura de la información, mientras que el man muestra como un documento en una página de texto simple en una terminal. Info presenta la documentación en un formato más estructurado y navegable, similar a una serie de páginas web interconectadas. Esto vamos a ver más adelante. Hay un ejemplo donde muestra cómo es el comando info y lo que se puede hacer. Pero en modo texto medio te va a parecer medio raro como una página web, pero sí hay unos enlaces ahí, se selecciona, se da enter sobre él y te dirige a esa sección en particular. Bastante más, vamos, estructurado, un poco más, vamos a decir, un poco más legible, vamos a decir, en algunos casos, la forma en que presenta el comando info. Visualizar la documentación info para un comando. En este caso está haciendo un info al comando ls. Se observa que la primera línea proporciona información que te indica de dónde entró la documentación info está buscando. O sea, dice dónde está la ubicación, dónde entró para acceder a la documentación. La documentación se divide en nodos y cada nodo tiene un acceso directo, tipo un enlace. Entonces, uno se va hasta el listado, porque este comando info te da tipo un menú donde vos podés seleccionar a dónde a dónde se quieren mover para ver la estructura de ese lado. Así no tenés que estar buscando con el cursor hasta llegar a la sección que uno quiere. Y si no está dentro de eso, vas a tener que usar el map. Pero usualmente la mayoría de los comandos ya soportan info y te permiten hacer el buscado más, o sea, sacar una información de ayuda más detallada con mejor formato para leer y más estructurado. Al igual que el comando man, tiene la H, que es la letra H, se presiona la letra H y te trae la ayuda que te dice lo que puedes hacer, cómo puedes moverte dentro del info. Cómo Profe, puedes. ¿Sí? consulta relámpago otra vez. Sí. Entonces, o sea,
vamos a decirle, por preferencia, sería mejor usar este info antes que el man, o el man te da algo mejor que El, este. pasa que no es tan, la documentación no es tanta en algunas versiones de Linux. Si es muy vieja tu versión de Linux, va a traer sí o sí man. Info puede que traiga, pero de algunos comandos nomás. Ahora, si tu versión del Linux es más actual, o por lo menos ya del 2010 en adelante, tendría ya que tener el info integrado a su, como un estándar, vamos a decirle. Y sí, o sea, yo por costumbre uso man, o sea, desde que estoy en Linux, siempre usé man. Info, sé que existe, pero si el comando trae un man, uso man. Es cuestión de gusto nomás, ya como si a cada uno le dice, bueno, este es mejor o este es peor, ya es una cuestión de gusto nomás. Dale, dale, gracias. Dale. Y ahí están, como le comenté, las opciones con la L minúscula, aunque parezca una I, eso es una L. Puedes cerrar la ventana de ayuda con la Q, salí con la H mayúscula, con la tecla up, down, se puede mover de línea a línea para hacer un back forward, un volver atrás, pues, comando. Esto. Casi ya es más interesante esto. Como le comenté hace rato, los menús. Acá está el menú del comando y uno puede, como llega hasta la línea del menú con el prompt del cursor, se sitúa en donde quiere ir. Si quiere en la opción which file are listing o en la siguiente, cada uno se va en la dirección en donde quiere ir y le da enter y esto que están acá, estas opciones es la que actúan como los enlaces, las categorías, vamos a decirle, que está dentro del comando. Y vos le presionas Enter sobre uno de ellos y eso directamente te va a enviar a esa sección del comando. No es que, o si no querés usar ese, puedes ir con la tecla flecha abajo e ir bajando hasta llegar hasta esa sección o ese lugar donde está la información que está buscando. ¿Sí? No, no, perdón, profe, perdón. Ah, bueno, allá. Eh, así, acá están las tablas de comandos útiles, lo que puede hacer flecha abajo para bajar una línea, espacio, bajar una página, S, buscar un término, tab, corchete, en este caso, digamos, ir al nodo anterior, vaya al siguiente nodo del otro, subir de nivel, tabulador, saltar al siguiente hipervínculo, ir a inicio, ir al final. H es la que muestra ayuda, la L mayúscula cierra la página de ayuda y la Q sale del comando info. Casi vamos a decir que es parecido al man, pero tiene sus opciones diferentes para uso. En algunos casos uno necesitar una información o tener un acceso a más de la información. Entonces lo que se puede hacer es info, ejecutar sin ningún argumento,
y vas a un nivel superior de documentación. Y ahí, desde allí puedes explorar muchas características. En este caso te muestran eh, el menú basic, common, o las opciones, core y útil. Todos son, querer eh, de las librerías C, te vas hasta las opciones ahí, selecciona ese y te tira directamente a la información que haya sobre las librerías. Quiere ver sobre el core utils o data input format. Te sitúas sobre él, le das enter y te lleva a la sección que corresponda. Solamente haciendo el comando info te va a un nivel superior, o sea, sería el último nivel de información y vos, a partir de ahí cada uno va bajando hasta llegar a la información que uno quiere. Es útil si es que necesitas buscar sobre algo en concreto, por ejemplo, librerías, C++ librerías y no te acordás o no sabes cuál puede ser una de las librerías, entonces ahí se le da ahí, busca ahí, te va a decir, bueno, en este caso el Auto Spring F sería para un support print format en string librería en C. Entonces, otra fuente de ayuda que sería el help, el menos menos help. Casi la mayoría de los comandos, si no es todo ya, esta ya trae ya esta opción que es un breve resumen de las opciones y argumentos que puede recibir el comando. Se parece mucho a la sinopsis del comando man, pero en este caso solamente te despliega las opciones, no te da ninguna descripción, o por lo menos te da así un pequeño detalle, por ejemplo, de lo que puede ser, para lo que puede ser. Eh, Se usa ps menos help y ahí le da menos a al process, menos n, menos al, menos todas las opciones que tengan ahí o que estén disponibles, las opciones que el comando ps soporta. En algún puede hacer menos, o sea, ls menos menos help y te va a traer a sí mismo por una sección simple, una sección de lista, la tipo de salida que puede tener el comando, las opciones largas, por ejemplo, menos menos row, menos menos info, menos menos format y misceláneas, opciones misceláneas para ver la versión que está usando el comando. Eh, Algunos comandos viejos no, o sea, no es comando viejo. Algunas distribuciones viejas Linux no soporta el menos menos help. Las más nuevas sí ya, no todos los comandos, pero sí ya la mayoría de los comandos te traen una opción así resumida de las listas de comandos o opciones que se le puede poner al comando. Eh, Esto es documentación adicional al sistema. Usualmente están en user share doc o user doc. Si uno instala algún programa específico, va a estar en user local OPT o en alguna dirección donde él le va a decir dónde está la documentación. Y en algunos casos, los programas que uno instala, no le vas a poder hacer man al programa que instalaste porque es un programa de tercero y por ahí no proporciona una página de man o no proporciona un info. Entonces hay que recurrir a los archivos README, que son los archivos que te ayudan a entender cómo funciona el comando
y cómo configurar a veces la página, la configuración del programa. Todo ocurre más en software que son de terceros que uno descarga para hacer algún monitoreo o eh, algún servicio de ticket o algún programa que uno quiera usar y de repente no te dice por más no te trae nada o por info, entonces uno tiene que buscar si no está en esa ubicación user share doc barra, ahí tendría que decirte el nombre o sea, sería el directorio con el nombre del programa, por ejemplo, VLC, y dentro de VLC va a estar ahí los archivos de README, donde va a estar su ayuda, cómo usar el comando, cómo usar el programa, qué archivo soporta, qué tipo de archivo no soporta. Una documentación hecha por el autor que sirve para que se pueda usar el programa. Ya no está esto dentro del MAM o del info porque son comandos de terceros. Búsquedas de comando y la documentación. Acá, por ejemplo, estaba ejecutando el comando whatisls y le trae dos ls. Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el que estoy ejecutando? Y ahí es donde uno se pone a pensar, ¿por qué hay dos? Y la respuesta es demasiado simple. Anteriormente Unix era el código abierto. Anteriormente, hace muchos años atrás. Puede que ya no exista más en los nuevos Linux esto, pero en los viejos sí existían dos LS o tres, dependiendo de qué tan viejo era el sistema operativo. Y esto era porque cuando Unix era libre, grupos de personas desarrollaban por su cuenta y sacaban los comandos y a veces hacían el mismo comando, pero implementaba de distintas formas, pero entonces lo que hizo Unix fue trajo a los dos comandos y lo metió dentro del sistema del kernel, pero funciona, o sea, los dos hacen lo mismo, listan los directorios, el contenido de los directorios. Son desarrollados por distintas personas o distintos grupos de personas y simplemente eso. Por eso es que aparecen dos, pero ya es muy raro porque ya se tiende a estandarizar todo y tener solamente los comandos necesarios y lo que se puede integrar. El LS ya está integrado al shell, por ejemplo. No es más un comando. ¿Dónde están ubicados los comandos? Para buscar la ubicación de un comando o de las páginas man de un comando se usa el comando whereis. Whereis. ¿Dónde estás en español sería? Este comando busca en comandos, archivos, código fuente, páginas de man en las ubicaciones específicas donde estos archivos se almacenan normalmente. Es una búsqueda grande, usualmente trae varios resultados y bueno, acá ya. Ajá, ahí estás. Entonces, acá ejecutar el comando whereis ls. Le dice, ls está ubicado en este es su binario, y este sería su ubicación en el directorio user share man 1, que es porque es comando. Entonces, el man 1 le corresponde el 1, la categoría 1, ls.1.gz. Y usualmente están todos los terminados, todos los que son
librerías de manual terminan en GZ porque están comprimidos en un comando con un comando llamado gzip. O sea, si aparece un ls punto o varios ls punto gz es porque todas esas son manuales del usuario. Encontrar cualquier archivo directorio. Como le comentas al inicio, también estaríamos viendo el comando locate o locate. El comando whereis está diseñado para encontrar de manera específica las páginas y los comandos. Si bien esto es útil, a veces, a veces se requiere encontrar un archivo directorio, no solo los comandos. Entonces, para encontrar esos archivos se utiliza el comando locate. Un ratito. ¿Qué pasó acá? Perdón, ya voy. La salida del comando locate puede ser bastante grande. En muchos casos hay que contar, hay que saber. Me pasé uno, perdón. ¿Cuándo lo...? Perdón, ahí está. En este caso se está haciendo un locate al archivo gshadow. Y ahí le lista todo lo que tiene, o sea, busca todo. Busca en el etc, en el user, en el share, todo lo man. En este caso es, vamos a decir, relativamente corto la salida, pero si ponemos a buscarnos algo por 4 palabras o menos, y esto puede generar normalmente un listado bastante extenso, y por ahí no podemos encontrar al final el comando o lo que estábamos buscando porque se perdió entre lo que desplegó. Entonces hay que ir limitando la salida. Otra cosa era que le había comentado era que si crean, por ejemplo, un archivo hoy, o sea, crearon hace 10 minutos el archivo, 5 minutos, y por alguna razón estaban en un directorio X y crearon ahí el archivo pensando que era su home, y después hicieron un CD y volvieron a su directorio raíz, vamos a decirle, a su home. No saben dónde está, y le dan un locate y no le trae porque, como les comenté, esto se maneja por una base de datos, una pequeña base de datos en el sistema, y esto hace la búsqueda más rápida. Y si en caso de que ustedes quieran actualizar, tienen que pasar al modo root, y con el usuario root ejecutar el comando updatedb, y eso va a actualizar la base de datos del locate
Y ahí sí van a poder hacer una búsqueda del comando o del archivo que crearon recientemente con ese comando, porque listo. Contar el número de archivos. Es bastante interesante hacer eso primero antes de ejecutar el comando locate pwd, por ejemplo. Se realizó ahí, como en el ejemplo se realizó, salió el comando y salió que hay 97 coincidencias con pwd. Y eso es mucho. Te va a pasarte la pantalla por lo menos 4 veces o 3 veces. Te va a limpiar la pantalla y te va a aparecer el nuevo comando y así sucesivamente. Entonces, ahí, bueno, decir, bueno, sí, ¿cómo puedo hacer para estructurar mejor la búsqueda? La siguiente presentación estamos viendo que usó la opción "-b" para limitar. Ahí aquí limitó que solamente sea la palabra pwd, como muestra en la imagen 1. Y para limitar aún más eso se puede poner la barra al terminar, o sea, al empezar. Entonces todo lo que sea solamente archivo con el nombre pwd es lo que va a buscar. En este caso solamente trajo 7 entradas, creo. Y eso es lo que hace el archivo pwd, el locate-b. Bueno, y sí, hasta aquí llegó la presentación del capítulo 5.